confié en mi esposo durante 22 años. Hasta que lo encontré en mi cama. Lo que descubrí después destruyó a toda mi familia. El viaje de fin de semana con Mariana y Claudia debía ser mi respiro, el último descanso antes de que el vientre me pesara tanto que apenas pudiera moverme. A mis 40 años, un quinto embarazo no se siente igual que el primero, el cuerpo cobra cada factura y el cansancio se mete en los huesos. Llevábamos apenas 6 horas en la cabaña cuando una mezcla de náuseas insoportables y un dolor agudo en el bajo vientre me obligó a pedirles que volviéramos. Mariana, con esa mirada de preocupación que solo una mejor amiga de toda la vida tiene, no lo dudó 2 veces. Manejó de vuelta a la ciudad bajo una lluvia mansa, mientras yo intentaba calmar los espasmos de mi estómago, repitiéndome que solo era fatiga. Mi único deseo era cruzar la puerta de mi casa, dejarme caer en los brazos de Adrián y escucharle decir, con esa voz pausada que me había enamorado desde los 17 años, que todo estaría bien. Adrián era mi constante, el único hombre al que había amado. Llevábamos 22 años casados, construyendo una vida que para todo nuestro entorno era el estándar de la felicidad. Era un padre presente, un esposo atento que todavía me besaba en la frente antes de salir a trabajar y el yerno perfecto que mi padre, Humberto, siempre ponía como ejemplo ante mis hermanos menores. En nuestra casa no había secretos, o eso creía yo con una fe ciega y casi infantil. Incluso mi madre, Leonor, a quien yo idolatraba por su fuerza y su elegancia, solía decirme que Dios me había bendecido con un hombre que ya no se encontraba en estos tiempos. Mariana me dejó en la entrada a eso de las 3 de la tarde del sábado, 24 horas antes de lo previsto. Le pedí que no bajara el equipaje, que yo podía sola, deseando no interrumpir su regreso. Cuando caminé por el sendero del jardín, el coche de Adrián estaba aparcado en su lugar habitual. Sentí un alivio inmediato. La casa, desde afuera, parecía el refugio perfecto que habíamos diseñado juntos. Sin embargo, al meter la llave en la cerradura y empujar la puerta, una extraña pesadez en el ambiente me erizó los vellos de los brazos. El silencio no era el de una casa vacía, era un silencio denso, casi eléctrico. Dejé las maletas en el recibidor y fue entonces cuando empecé a notar las pequeñas piezas de un rompecabezas que mi mente se negaba a armar. Sobre la mesa de la entrada flotaba un olor familiar pero fuera de lugar, el perfume de gardenias de mi madre, intenso y persistente. En el perchero no solo estaba la chaqueta de lluvia de Adrián, al lado colgaba ese abrigo de paño beige que le regalé a mi madre por su último cumpleaños. En la encimera de la cocina, 2 copas de cristal grueso guardaban los restos de un vino tinto que Adrián solo abría en ocasiones especiales. Un frío repentino me recorrió la espina dorsal. Pensé que mi madre había venido a visitarlo para ayudarle con algún pendiente o para saber cómo seguía yo del embarazo, pero la ausencia de voces me pareció antinatural. Si estaban abajo, ¿dónde estaban? Llevé una mano a mi vientre de 3 meses, sintiendo una punzada de ansiedad que nada tenía que ver con las náuseas. De pronto, un sonido ahogado quebró la quietud de la planta baja. Provenía de arriba. Era una risa amortiguada, seguida de un murmullo siseante que reconocería en cualquier rincón del planeta. Era la voz de Adrián, pero no tenía el tono corporativo o familiar que usaba a diario, era una frecuencia baja, íntima, cargada de una complicidad que me revolvió el estómago de una forma que ningún síntoma del embarazo había logrado jamás. Comencé a subir las escaleras de madera. Cada peldaño crujía bajo mi peso como una advertencia que decidí ignorar. La distancia entre el primer piso y mi habitación principal se sintió eterna, como si el pasillo se estirara para retrasar el momento en que mi realidad se rompería en 1000 pedazos. A medida que me acercaba, los sonidos se volvieron más nítidos. No eran ruidos de una conversación ordinaria. Eran los sonidos inequívocos de la intimidad, sábanas arrastrándose, respiraciones agitadas y un jadeo femenino que me golpeó el pecho con la fuerza de un camión en marcha. Me detuve frente a la puerta de madera clara. Mi mano flotó sobre el pomo de metal durante lo que parecieron siglos. Mi mente, en un mecanismo de defensa desesperado, intentó convencerme de que estaba alucinando debido a la fiebre o al malestar físico. No puede ser, me dije en un susurro apenas audible. Adrián no, mi madre no. Pero el cuerpo no miente, el corazón me golpeaba las costillas con tanta violencia que temí que el sonido los alertara. La confianza es una línea delgada, una vez que se cruza, no hay forma de volver a mirar el mundo con los mismos ojos. Empujé la puerta. No lo hice con brusquedad, sino con la lentitud de quien teme despertar a un monstruo. La luz de la tarde entraba oblicua por la ventana, iluminando la habitación que yo misma había decorado con tanto esmero. Y allí, en el centro de mi santuario, sobre las sábanas blancas que compré para nuestro aniversario, estaba mi vida entera siendo pisoteada. Adrián estaba de espaldas, pero su silueta era inconfundible. Debajo de él, con las manos enredadas en su cabello y los ojos entornados por el placer, estaba Leonor. Mi madre. La mujer que me había enseñado a caminar, la que había sostenido mi mano en cada uno de mis partos, la que se suponía que debía protegerme de todo el mal del mundo. El grito se me quedó congelado en la garganta, transformándose en una bocanada de aire frío que me quemó los pulmones. Al sentir la corriente de la puerta abierta, Adrián se giró bruscamente. El pánico que transformó sus facciones fue grotesco, se le desencajó la mandíbula y sus ojos se abrieron tanto que parecieron salirse de las órbitas. Se apartó de inmediato, buscando torpemente algo con que cubrirse, balbuceando palabras incoherentes que no llegaron a formar una sola disculpa real. Pero lo que terminó por desmantelar mi cordura no fue la cobardía de mi esposo. Fue la reacción de mi madre. Leonor no se estremeció, no lloró, ni intentó esconderse bajo las mantas. Se incorporó despacio, con una parsimonia que rayaba en lo psicopático, apartándose el cabello del rostro con una elegancia intacta. Me miró fijamente desde mi propia cama, sin una sola gota de vergüenza en las pupilas, mostrando una fría y calculadora suficiencia que me heló la sangre. Antes de que yo pudiera articular una sola palabra, antes de que el llanto o la furia me bajaran a las manos, ella curvó los labios en una línea delgada y pronunció una frase que cambió el significado de toda mi existencia. No es la primera vez que pasa. La frase de mi madre se quedó suspendida en el aire, asfixiante, como si el oxígeno se hubiera evaporado de golpe. No es la primera vez que pasa.
Miré a Adrián esperando una negación, pero solo encontré cobardía absoluta. Intentaba cubrirse torpemente con la sábana, con las manos temblorosas y los ojos desorbitados por el pánico. Valeria, por favor, escúchame, ella miente, comenzó a balbucear con una voz rota. Fue un error, te lo juro por Dios. Una debilidad por el estrés del nuevo embarazo. Tu madre vino a traerme unos papeles y las cosas se salieron de control, fue solo hoy, créeme. Su desesperación por salvar su fachada de esposo ejemplar me provocó una náusea física tan intensa que presioné mis manos contra mi vientre de 3 meses. Pero Leonor no le permitió seguir construyendo su mentira. Dejó escapar una risa seca, desprovista de cualquier remordimiento, mientras se acomodaba la bata de seda sobre los hombros con una parsimonia monstruosa. Por favor, Adrián, deja de humillarte, dijo mi madre, mirándolo con un desprecio que me heló la sangre. Luego, giró el rostro hacia mí con esa frialdad calculadora con la que siempre había dominado a la familia. Ya nos descubrió, no tiene sentido que sigas inventando cuentos de una sola noche. Valeria tiene 40 años, no es una niña. Se levantó de la cama y, mirándome a través del espejo, soltó la verdadera bomba, llevamos 22 años juntos, Valeria. Esto empezó mucho antes de nuestra boda. Empezó cuando ustedes apenas eran unos novios de secundaria. El mundo se detuvo por completo. Sentí un vacío insondable bajo mis pies. 22 años. Eso significaba que toda mi vida adulta, cada recuerdo y cada sacrificio por construir nuestro hogar habían sido una absoluta puesta en escena. Mientras yo organizaba nuestra boda con la ilusión de una joven enamorada, ellos ya compartían una intimidad secreta. Mientras yo pasaba las noches en vela en el hospital dando a luz a cada uno de nuestros 4 hijos, sufriendo para traer vida al mundo, el hombre que juraba amarme se refugiaba clandestinamente en los brazos de la mujer que me había dado la vida. Todo había sido una farsa meticulosamente diseñada. Fue en ese instante cuando una marea de recuerdos comenzó a reconfigurarse en mi cabeza, adquiriendo un significado completamente distinto y de terror. Recordé las celebraciones de Navidad, donde Adrián siempre insistía en comprarle a mi madre regalos excesivamente caros, justificándolo diciendo que era una forma de agradecerle el cuidado de los niños. Recordé los cumpleaños de mi padre, Humberto, ocasiones en las que mi madre siempre inventaba una migraña para retirarse temprano a su habitación, y como Adrián, extrañamente atento, siempre se ofrecía a subir a verificar que estuviera bien, permaneciendo arriba durante lapsos de tiempo que hoy cobraban un sentido siniestro. Las ausencias, las llamadas nocturnas en el balcón y los viajes de fin de semana, todo encajaba con precisión quirúrgica. Recordé unas vacaciones de verano hace 5 años. Mi padre no pudo acompañarnos por trabajo, así que viajamos solos Adrián, los niños, mi madre y yo. Una noche me sentí muy exhausta por los síntomas de mi cuarto embarazo y de inmediato me dormí temprano. Al despertar de madrugada, noté que el lado de la cama de Adrián estaba frío. Cuando regresó al amanecer, me dijo que había bajado a caminar por la playa debido al insomnio. Ahora lo sabía. No estaba caminando bajo las estrellas, estaba en la habitación de al lado, con ella. Valeria, por favor, mírame, suplicó Adrián, arrodillándose e intentando tomar mis manos con desesperación. Yo te amo a ti, nuestra familia es lo único real que tengo. Lo de tu madre fue algo que empezó cuando éramos demasiado jóvenes, un error del pasado que nunca supimos cómo frenar, pero mis hijos y tú son mi vida entera. No destruyas todo por algo que pertenece al pasado. Su capacidad para intentar manipularme en medio del desastre, usando a mis hijos y al bebé que llevo en mi vientre como un escudo emocional para salvarse, me provocó un rechazo tan violento que di un paso atrás para obligarlo a soltarme. Mi madre, mostrando esa soberbia narcisista que la caracterizaba, intervino para justificar lo indefendible. El amor no entiende de contratos ni de fechas, hija, afirmó con una voz pausada. Adrián y yo nos entendíamos desde antes de que tú te interpusieras. Tienes que ser razonable, si hemos sido una familia funcional durante 2 décadas, nada cambia el hecho de que tus hijos han crecido en un hogar estable. Tu padre no tiene por qué enterarse de esto, un escándalo de esta magnitud destruiría su salud. Podemos manejarlo de forma madura entre nosotros 3. Intentar convertirme en cómplice de su farsa para proteger la paz de su mentira fue el detonante definitivo. No respondí. La mezcla de ira y asco me bloqueó la garganta. Di media vuelta, bajé las escaleras a toda prisa mientras escuchaba los pasos de Adrián intentando seguirme, agarré las llaves de mi auto y salí de la casa bajo la lluvia. Manejé sin rumbo fijo hasta el apartamento de Mariana. Al verme en ese estado de shock, mi amiga me hizo pasar de inmediato, me envolvió en una manta y me escuchó llorar en silencio en su sofá, mientras yo asimilaba que mi vida entera había quedado reducida a cenizas. Pasé la noche con los ojos abiertos, mirando el techo, sintiendo que por mi 5.º hijo no podía derrumbarme. El dolor se transformó en una rabia fría. Pensé en mi padre, Humberto, un hombre íntegro que adoraba a mi madre y respetaba a Adrián como a un hijo, ajeno a la perversidad que se desarrollaba a sus espaldas. No era justo que siguiera viviendo en una mentira diseñada por los 2 seres que más amaba. Saqué mi teléfono con los dedos rígidos por la adrenalina, busqué su número en la agenda y me quedé contemplando la pantalla. Sabía que desataría un cataclismo familiar del que nadie saldría ileso, pero el silencio ya no era una opción. Presioné el botón de marcar, decidida a contarle todo a mi padre. La voz de mi padre al otro lado de la línea sonó extraña, como si las palabras tuvieran que abrirse paso a través de una densa capa de lodo. No gritó. No me interrumpió. Escuchó cada uno de mis sollozos y el relato atropellado de lo que había visto en mi cama unas horas antes. Cuando terminé, solo se oyó su respiración agitada y un susurro gélido: quédate con Mariana. Voy para allá. Llegó al apartamento de mi amiga a las 6 de la mañana. Traía los ojos inyectados en sangre y la chaqueta del traje mal abotonada. Mi padre, Humberto, siempre había sido un hombre impecable, un contador jubilado que medía el mundo con reglas y estructuras fijas. Verlo así, con las manos temblorosas y los hombros caídos, me dolió casi tanto como la traición de Adrián. Mariana nos sirvió café en silencio.
Se sentó a mi lado, frotándome la espalda con suavidad, recordándome que debía respirar con calma por el bien del bebé. Mi cuerpo seguía en un estado de alerta absoluto, con náuseas que ya no sabía si eran por el embarazo o por el asco. Fui a la casa, dijo mi padre, rompiendo el silencio. Su voz arrastraba un cansancio irreal. Tu madre estaba ahí. No lloraba. Solo ordenaba sus cosas. ¿Te lo confirmó? Pregunté, apretando la taza entre mis manos. No hizo falta. Me miró con esa lástima insufrible que usa cuando cree que tiene la ventaja. Me sugirió que lo dejáramos pasar. Por el bien de la familia, dijo. La indignación me quemó la garganta, pero antes de que pudiera hablar, mi padre colocó una caja metálica gris sobre la mesa de centro. Reconocí el objeto de inmediato, era la caja donde mis padres guardaban las escrituras, los contratos antiguos y los documentos familiares importantes. Leonor siempre creyó que yo solo miraba los números de las empresas que auditaba, murmuró mi padre, abriendo la caja con una llave pequeña. Pero cuando regresé a la casa y ella se encerró en la habitación de huéspedes, me senté en mi despacho. Empecé a revisar los archivos muertos. Los papeles no mienten, Valeria. Jamás lo hacen. Mariana se inclinó hacia adelante, atenta. Mi padre sacó un documento amarillento, fechado en el año 2008, cuando mi hija mayor, Sofía, apenas era una bebé. Era una póliza de seguro de vida que mi madre había contratado de forma privada. Mira el cofirmante y el beneficiario principal, dijo él, señalando el papel con un dedo firme pero trémulo. Acerqué la vista. No era el nombre de mi padre. Era el de Adrián. ¿Por qué tu esposo firmaría como beneficiario de un seguro de tu madre hace 18 años? Preguntó mi padre, mirándome fijamente. El estómago se me terminó de contraer. En ese año, Adrián me había dicho que sus constantes ausencias se debían a auditorías nocturnas en una firma legal que apenas estaba despegando. Supuestamente, ni siquiera tenía dinero extra, pero ese documento registraba pagos mensuales de una cuenta bancaria conjunta que él manejaba y de la cual yo nunca vi los extractos físicos. En ese momento, el interfono del apartamento sonó, sobresaltándonos a todos. Mariana contestó de inmediato. Su rostro se tensó al escuchar la voz del otro lado. Es Mateo, anunció Mariana, mirándome. Dice que necesita subir ya mismo. Mi hermano menor entró al apartamento como un torbellino. Venía pálido, con el teléfono móvil en la mano y una expresión de absoluta confusión. Adrián me llamó hace media hora, soltó Mateo, sin siquiera saludar. Me dijo que Valeria tuvo un brote psicótico por las hormonas del embarazo. Que regresó del viaje alucinando, gritando cosas horribles sobre él y mamá, y que se escapó de la casa. Me pidió que viniera a buscarte para llevarte a una clínica. Ese maldito infeliz, siseó Mariana, poniéndose de pie de un salto. Tu hermana no está loca, Mateo. Los encontramos en su cama. Tu madre y él. Mateo se quedó petrificado en medio de la sala. Miró a mi padre, esperando que desmintiera la atrocidad que acababa de escuchar, pero Humberto solo asintió con la cabeza, manteniendo la vista fija en los papeles de la mesa. No es solo eso, Mateo, añadió mi padre con una calma aterradora. Esto no es un desliz reciente. Llevan décadas engañándonos. A todos. Mi hermano se dejó caer en un sillón, tapándose el rostro con las manos. El silencio que se instaló en la habitación era tan pesado que resultaba difícil respirar. Mi mente intentaba asimilar el nivel de frialdad de Adrián, mientras yo estaba destruida emocionalmente, él ya estaba llamando a mis hermanos para sembrar la duda sobre mi cordura y salvar su reputación. Mi padre ignoró el colapso de Mateo y continuó revisando los documentos de la caja. Sacó los certificados de nacimiento de mis hermanos menores, las fechas de sus propias ausencias por los viajes de trabajo que realizaba a las provincias del norte durante los años 90 y 2000, y los registros de los pagos de las matrículas universitarias que Adrián extrañamente se había ofrecido a cofinanciar, como un supuesto préstamo familiar. De pronto, los ojos de mi padre se fijaron en un punto específico de la cronología que estaba armando en su libreta. Su rostro pasó de la tristeza a una palidez extrema, casi azulada. Se le cayó el bolígrafo de las manos, rodando por la mesa hasta golpear mi taza de café. Papá, ¿qué pasa? Pregunté, alarmada por su expresión. Humberto no me respondió de inmediato. Se puso de pie, caminó hacia la ventana y miró el cielo gris de la mañana. Sus manos se cerraron en puños tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando se giró hacia nosotros, la mirada de mi padre ya no era la de un hombre herido, era la de alguien que acababa de asomarse al mismísimo infierno. Mateo, dijo mi padre, con una voz que vibraba de una forma que nunca antes le había escuchado. Llama a Camila y a Lucas. Diles que los quiero a todos en la clínica del laboratorio central a las 2 de la tarde. ¿A la clínica? ¿Para qué, papá? Cuestionó Mateo, desconcertado. Mi padre se acercó a la mesa, recogió los certificados de nacimiento y me miró con una determinación gélida que me erizó la piel. Vamos a hacernos pruebas de ADN. Todos nosotros. Mis hijos, tus hermanos y también tus hijos, Valeria. No voy a seguir viviendo un solo día más en una casa donde ya no sé de quién es la sangre que lleva mi apellido. El pasillo de la clínica central olía a desinfectante y a una tensión tan espesa que costaba respirar. Mi hermana Camila llegó arrastrando los pies, escoltada por su esposo, Ricardo. Venía con los ojos inflamados y un pañuelo arrugado entre las manos. Detrás de ellos aparecía Lucas, el menor de todos nosotros, con apenas 21 años, vistiendo su chaqueta universitaria y mirando al suelo, como si deseara que la tierra se lo tragara. Camila no me saludó. Se plantó frente a mí con una expresión que mezclaba el pánico y la indignación. Esto es una locura, Valeria, soltó en un susurro furioso. Papá no está bien del corazón. ¿Por una aventura de Adrián vas a hacernos pasar por esta humillación pública? No fue una aventura, Camila, le respondí, sosteniéndole la mirada a pesar del temblor de mis manos. Fueron 22 años. Mamá y él.
Antes de mi boda. Ricardo, mi cuñado, intervino con esa condescendencia que siempre me había molestado. Valeria, las parejas tienen crisis. Pero meter a los hermanos en esto, exigir pruebas de paternidad, parece una venganza para destruir a tus padres. La prueba la exijo yo, la voz de mi padre tronó a mis espaldas. Humberto salía del cubículo de recepción con una carpeta bajo el brazo. Su mirada fija y desprovista de calidez hizo que Ricardo diera un paso atrás. Camila guardó silencio de inmediato, intimidada por la autoridad de un hombre al que nunca habíamos visto perder el control. En ese momento, las puertas batientes del pasillo se abrieron de golpe. Adrián entró a la clínica. No vestía el traje impecable de su firma legal, llevaba una camisa arrugada y los ojos desencajados. Lo acompañaba Ignacio, su abogado de confianza y amigo de la universidad. Al verlo, mi hermano Mateo dio un paso al frente para cerrarle el paso, pero mi padre lo detuvo con una mano en el pecho. Valeria, por favor, dijo Adrián, ignorando a los demás y dirigiéndose directamente a mí con una voz rota, perfectamente ensayada. Hablemos 5 minutos. Esto es un circo. Estás dañando a nuestros hijos. Sofía y Tiago están aterrados en casa de mis padres. No te acerques a ella, advirtió Mariana, colocándose a mi lado como un escudo. Ya no tienes derecho a pedir nada. Adrián dejó escapar una risa seca, desesperada, y miró a Camila y a Ricardo, buscando aliados en el tablero. Ignacio, su abogado, intentó tomar la palabra con tono formal, pero Adrián lo interrumpió, cambiando de estrategia de forma radical. Su rostro bondadoso desapareció, dejando ver la frialdad del manipulador que realmente era. ¿De verdad le van a creer todo a ella?, gritó Adrián, señalándome. Piensen un segundo. Valeria lleva meses extraña, obsesiva con el embarazo. Viaja sola con sus amigas, regresa antes de tiempo fingiendo malestares. Si tanto me acusa a mí de traición, ¿por qué no le preguntan a ella de quién es realmente ese bebé que lleva en el vientre? El pasillo quedó en un silencio sepulcral. Las palabras de Adrián flotaron como un veneno sutil. Camila me miró de reojo, con una chispa de sospecha instalándose en sus pupilas. Lucas levantó la vista, confundido. El golpe psicológico de Adrián fue maestro, no necesitó probar nada, solo sembrar la duda sobre mi reputación para desviar la atención de su propia inmundicia. Sentí una punzada violenta en el vientre. Mariana me sostuvo del brazo al ver que me tambaleaba. «Eres un monstruo», le siseó Mateo a Adrián, avanzando hacia él con el puño cerrado. «Basta», ordenó mi padre, con una firmeza que heló a todos los presentes. Las sospechas se acaban hoy. La verdad no le teme a las agujas. La enfermera Clara salió del laboratorio rompiendo la disputa. Tenía una lista en la mano y una expresión de profunda incomodidad profesional. Había escuchado suficiente. Familia del señor Humberto, pasen al cubículo 3 para la toma de muestras, por favor. El proceso fue un calvario de silencios. Nos sentaron en una fila de sillas de metal. Vi a mi padre extender el brazo sin parpadear mientras la jeringa extraía su sangre. Luego pasó Mateo, después Camila y, finalmente, Lucas, quien miraba fijamente el tubo de ensayo como si contuviera una sentencia de muerte. A mí me tomaron muestras adicionales, no solo para certificar mi filiación, sino para dejar registrada la cadena de custodia del material genético del bebé en gestación. Adrián y su abogado se quedaron afuera, firmando los consentimientos legales bajo la estricta mirada de mi padre. El ambiente familiar no solo se había roto, se había militarizado. Nadie confiaba en la respiración del otro. Pasaron 5 días interminables. Me instalé provisionalmente en el apartamento de Mariana. Mi otra amiga del viaje, Claudia, venía por las tardes para ayudarme con los niños grandes, quienes pasaban el día llorando, sin entender por qué su padre no podía entrar a la casa y por qué su abuela Leonor no contestaba las llamadas. Mi madre se había evaporado de los lugares habituales. No fue a la clínica. Pero el miércoles por la noche, Lucas llegó a mi refugio hecho un mar de lágrimas. Traía el teléfono en la mano. «Mamá me llamó», dijo Lucas, con la voz quebrada. Me dijo que papá se volvió loco por los celos de la vejez. Me juró que si los resultados salen mal, es porque el laboratorio está comprado por ti y por Mateo para quedarse con la casa de ellos. Valeria, tengo miedo. Ya no sé quién dice la verdad. Le abracé en silencio, sintiendo el peso de un hermano que se estaba desmoronando sin herramientas para defenderse de una madre narcisista. El viernes por la mañana, la tormenta estalló de forma definitiva. Estábamos en la cocina de Mariana cuando la puerta principal se abrió. Mi padre Humberto entró sin llamar. No traía la carpeta gris. Su rostro estaba completamente pálido, las manos le temblaban de una forma tan violenta que las llaves del auto se le cayeron al suelo, produciendo un estruendo metálico que nos sobresaltó a todos. Traía un fajo de hojas impresas directamente del correo electrónico del laboratorio central. Nos miró a Mateo, a Lucas y a mí con unos ojos vacíos, desprovistos de cualquier rastro del hombre fuerte que nos había protegido unos días antes. Llegaron los primeros resultados, dijo mi padre, con una voz que parecía venir desde el fondo de una tumba. Mateo se puso de pie de inmediato. Mariana dejó la cafetera sobre la encimera. El corazón me dio un vuelco salvaje dentro del pecho, provocándome una nueva contracción involuntaria. Mi padre extendió la primera hoja hacia la mesa, fijando sus ojos humedecidos en el rostro de mi hermano menor. El laboratorio ya determinó la primera compatibilidad, añadió Humberto, carraspeando para no romper a llorar. Y el infierno se queda corto para lo que dice este papel. La hoja temblaba en los dedos de mi padre con un leve crujido que pareció llenar toda la habitación. Miré a Mateo, cuya mandíbula estaba tan apretada que un músculo le bailaba en la mejilla. Lucas seguía estático, con la mirada clavada en las botas de cuero de Humberto. Nadie respiraba. «Es Lucas», dijo mi padre. Su voz no fue más que un hilo de aire, plano, quebrado. 0% de compatibilidad conmigo. 99.9% con Adrián.
El grito de Lucas no pareció humano. Fue un rugido sordo, un lamento que terminó en un ahogo salvaje. Se puso de pie de un salto, derribando la silla de plástico de la cocina. Miró el papel en las manos de mi padre como si fuera un animal rabioso dispuesto a morderlo. Es mentira. Chilló Lucas, con los ojos desorbitados y las lágrimas corriendo instantáneamente por sus mejillas. Ese maldito laboratorio cometió un error. Papá, mírame. Yo soy tu hijo. Yo no soy nada de ese infeliz. Humberto no levantó la vista. Se limitó a doblar la hoja en dos, luego en cuatro, con una parsimonia que resultaba aterradora en medio del colapso de mi hermano. El laboratorio no se equivoca en esto, Lucas, murmuró mi padre, con una frialdad que me caló hasta los huesos. Tu madre guardó el secreto 21 años. Pero los genes no saben mentir. Camila, que había estado escuchando desde el umbral de la puerta tras llegar tarde, se tapó la boca con ambas manos. Su esposo, Ricardo, la sostuvo por los hombros, pero su rostro reflejaba una sospecha inmediata. Nos miró a Mateo y a mí con un recelo evidente. La desconfianza total se había instalado en nuestra sangre. Esto es un complot, siseó Ricardo, dando un paso al frente. Primero la infidelidad en tu cama, Valeria, y ahora resulta que el hermano menor es hijo de tu esposo. ¿Qué clase de juego están armando para quedarse con los bienes de la familia? Cállate, Ricardo, le cortó Mateo, avanzando un paso con los puños cerrados. Si vuelves a insultar a mi hermana, te juro que te saco de aquí a golpes. Sentí una puntada abrasadora en el vientre. Me doblé hacia adelante, aferrándome a la encimera de la cocina. Mariana reaccionó de inmediato, rodeándome con sus brazos y apartándome del centro de la disputa. Valeria necesita calma, mírenla. Gritó Mariana, fulminando a Ricardo con la mirada. Está embarazada. ¿Es que nadie aquí piensa en el bebé? Pasaron las semanas y el proceso de divorcio se transformó en una guerra de trincheras legales. Mi abogado, Esteban, me citó en su despacho a mitad del segundo mes tras el descubrimiento. Traía una notificación oficial firmada por Ignacio, el defensor de Adrián. Están jugando sucio, Valeria, me advirtió Esteban, quitándose las gafas. Adrián está negando la paternidad de Lucas en los tribunales ordinarios para evitar acusaciones de daño moral, pero en nuestro caso de divorcio ha introducido una reconvención. Exige la custodia compartida de tus 4 hijos mayores y alega que tu quinto embarazo es de dudosa procedencia. ¿Qué? El aire se me escapó de los pulmones. Él sabe que yo nunca. Lo sé, me interrumpió Esteban de forma tajante. Pero su estrategia es dilatar el proceso, sembrar la duda en el juez y destruirte psicológicamente para que cedas la casa y la manutención. Está exigiendo una prueba de ADN prenatal para el bebé que esperas. La perversidad de Adrián no tenía límites. No le bastaba con haber procreado un hijo con mi madre bajo el mismo techo familiar, ahora utilizaba la pureza de mi gestación como un arma de extorsión legal. Mi estado físico comenzó a deteriorarse rápidamente. Cumplidos los 6 meses de embarazo, el estrés constante me pasaba una factura insufrible. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles con Claudia, un dolor punzante y rítmico me paralizó las piernas. El vientre se me puso duro como una piedra. Claudia no hizo preguntas. Me subió a su auto y manejamos a la clínica de urgencias. La doctora Inés, una ginecóloga obstetra de voz firme, me conectó de inmediato a los monitores de actividad uterina. Estás teniendo contracciones prematuras, Valeria, dijo la doctora Inés, observando las líneas del gráfico. Tu presión arterial está peligrosamente alta. Si no te detienes por completo, este bebé va a nacer mucho antes de tiempo y con serios riesgos para su vida. Te quedas internada hoy mismo. Me quedé sola en esa cama de hospital, mirando el goteo del suero, sintiendo el vacío de una vida que se caía a pedazos. Adrián intentó llamarme al teléfono de la habitación a medianoche, pero Mariana, que se había quedado a cuidarme, bloqueó la línea tras escuchar su tono cínico del otro lado. El viernes por la mañana, la puerta de la habitación del hospital se abrió despacio. Entró mi padre Humberto. Traía el cabello desordenado y una carpeta de cuero negro bajo el brazo. Detrás de él venía Mateo, con el rostro serio de quien lleva una carga demasiado pesada. Mi padre se sentó en la silla junto a mi cama y me tomó la mano. Sus dedos estaban helados. Colocó la carpeta sobre mis piernas tapadas por la manta clínica. La clínica central ya procesó el resto de los análisis, Valeria, dijo mi padre, con una voz que no admitía réplica. Los resultados de Camila, de Mateo y la compatibilidad cruzada del bebé que llevas ahí dentro están listos. El monitor que medía mis latidos cardíacos empezó a pitar con mayor velocidad, delatando el pánico que me invadió al instante. ¿Qué dicen, papá? Pregunté, con la voz rota. Humberto miró hacia la puerta de la habitación, donde la silueta de mi hermana Camila se recortaba contra el cristal del pasillo, esperando con una angustia que se palpaba en el aire. Todos en la familia creen que ya sabemos lo peor con lo de Lucas, murmuró mi padre, abriendo el primer sello de seguridad. Pero el director del laboratorio me llamó en privado antes de entregarme esto. Me dijo que nos preparemos. Lo que viene en estas páginas va a terminar de demoler lo poco que queda en pie. Camila entró a la habitación del hospital en el momento exacto en que mi padre extraía las hojas de la carpeta de cuero negro. Venía sola, Ricardo se había quedado en el coche, incapaz de sostener la tensión de un veredicto genético que amenazaba con alterar el estatus de su propio matrimonio. Mi hermana se colocó al pie de la cama, con los brazos cruzados sobre el pecho, intentando proyectar una seguridad que sus ojos esquivos contradecían por completo. Ábrelo ya, papá, dijo Camila, con un tono desafiante que sonaba artificial. Terminaros con esta farsa. Todos sabemos que lo de Lucas fue un caso aislado, una locura de mamá en un mal año. Yo me parezco a la tía Elena, tengo los ojos de tu familia. No hay nada que buscar aquí. Humberto no respondió. Desplegó el informe correspondiente a Camila y leyó los marcadores genéticos en silencio. Vi cómo la línea de su boca se transformaba en una mueca de absoluto desprecio.
Levantó la vista y miró a mi hermana con una lástima tan profunda que a mí se me partió el alma. 0% de compatibilidad paterna conmigo, Camila, soltó mi padre, dejando caer la hoja sobre la sábana blanca de mi cama. Y 99.9% de compatibilidad con Adrián. El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por el pitido electrónico del monitor de mi corazón. 2 de mis hermanos. No había sido un desliz de una noche, ni una debilidad temporal. Mi madre y mi esposo habían operado como una pareja reproductiva paralela durante más de 2 décadas, utilizando la estructura de nuestra familia como una incubadora para sus propios hijos. Camila se tambaleó hacia atrás, golpeando la pared con la espalda. El color se le evaporó del rostro, dejándola de un blanco fantasmal. No. No puede ser, balbuceó, mirando el papel como si contuviera una maldición. Adrián tiene mi misma edad, él no puede. Adrián tiene 40 años, Camila. Tú tienes 22 y Lucas 21, le espetó Mateo desde la esquina, con una rabia contenida que le hacía temblar la voz. Cuando mamá quedó embarazada de ti, Adrián tenía 18 años y ya era el novio oficial de Valeria. Pasaba los fines de semana en nuestra casa mientras papá trabajaba en los campamentos mineros. Nos engañaron en nuestra propia cara. Miré el último documento que quedaba en la carpeta de mi padre, el resultado de la compatibilidad de mi quinto hijo, el bebé que crecía en mi vientre en medio de toda esta inmundicia legal. Mis manos temblaban tanto que no fui capaz de tomar el papel. Fue Mariana quien lo recogió de la carpeta y leyó el veredicto en voz alta, con la voz firme de la justicia. Compatibilidad con Adrián, 99.9%. Compatibilidad con Valeria, 29.9%. Un suspiro de alivio genuino salió de mi pecho, mezclado con un llanto amargo. El bebé era de Adrián, concebido dentro de lo que yo creía que era un matrimonio legítimo. La última y más baja manipulación de mi esposo, aquella con la que intentó destruir mi reputación ante mis hijos y el juez, quedaba desmantelada para siempre. Ya basta de esconderse, dijo mi padre Humberto, poniéndose de pie con una energía renovada por la furia. Mateo, quédate con tu hermana aquí en la clínica. Camila, si tienes un poco de dignidad, ven conmigo. Vamos a terminar esto hoy. A pesar de las advertencias de la doctora Inés sobre mi reposo absoluto, firmé el alta voluntaria bajo mi propio riesgo. No podía quedarme en esa cama mientras mi familia marchaba hacia el epicentro del desastre. Claudia me ayudó a vestirme y me escoltó en el asiento trasero de su auto, siguiendo de cerca el vehículo de mi padre hacia la casa familiar. Al llegar, encontramos la camioneta de mi madre estacionada en la entrada principal. Leonor había regresado a la propiedad aprovechando la ausencia de mi padre, intentando sacar las pinturas valiosas, las joyas y las escrituras de las cuentas bancarias extranjeras que compartía con Humberto. Entramos a la sala en bloque, mi padre al frente, Camila destrozada detrás, Mateo, Mariana y yo cerrando la marcha. Mi madre estaba junto al aparador de roble, guardando platería en una caja de cartón. Al vernos entrar, no mostró sorpresa, adoptó de inmediato esa postura altiva y aristocrática con la que siempre nos había gobernado. Humberto, qué oportuno, dijo Leonor, con una voz calmada e hiriente. Le ordené a los abogados que preparen una demanda por manutención provisional. No voy a permitir que me dejes en la calle por un arrebato de celos seniles. Los años que le dediqué a esta casa tienen un precio. Mi padre caminó hasta el centro de la alfombra y arrojó los 3 informes de ADN sobre la mesa de centro, justo al lado de la caja de platería. Tu precio se acabó hoy, Leonor, dijo Humberto, sosteniéndole la mirada con una fijeza implacable. Aquí tienes la prueba de tu infamia. Camila y Lucas son hijos de Adrián. Tuviste una familia entera con el esposo de tu propia hija bajo mi techo y con mi dinero. Mi madre miró los papeles del laboratorio. Por primera vez en toda su vida, vi un destello de vacilación en sus pupilas. La fachada de la matriarca perfecta se agrietó, dejando ver la frialdad de la mujer que nos había canibalizado emocionalmente durante 22 años. El amor no es algo que tú puedas entender, Humberto, respondió Leonor, enderezando la espalda con una audacia monstruosa. Tú nunca estuviste aquí. Siempre metido en tus números y tus minas. Adrián me dio la vida que tú me negaste. Y si tus hijos prefirieron su sangre, es porque él sí supo ser un hombre en esta casa. El insulto fue el límite. Camila dejó escapar un grito de asco y se abalanzó sobre los papeles, rompiéndolos en pedazos mientras le gritaba a su propia madre que se fuera al infierno. En medio de los gritos, los reproches y el colapso definitivo de la familia, sentí un tirón violento en el centro de mi cuerpo. Una calidez repentina me empapó las piernas, tiñendo el suelo de la sala. Valeria, susurró Mariana, abriendo los ojos de par en par al ver el líquido en la alfombra. Rompiste fuente. El bebé viene ya. El dolor me dobló por la mitad, desgarrando lo poco que quedaba de mi resistencia física. Sentí el líquido caliente empapar mis piernas y el pánico se apoderó de mí al ver la mancha oscura en la alfombra de la sala. Mariana reaccionó con la velocidad de un rayo, pasándome el brazo por la cintura mientras gritaba a Mateo que abriera el auto. Mi padre se interpuso entre mi madre y yo, impidiendo que Leonor diera un solo paso hacia mí. Su mirada hacia ella fue el último acto de desprecio antes de salir de esa casa que se caía a pedazos. El trayecto al hospital fue una neblina de sirenas, contracciones brutales y el llanto incontrolable de Camila en el asiento del copiloto. Tenía apenas 7 meses de embarazo, el bebé estaba sufriendo el impacto emocional de un terremoto familiar. Al cruzar las puertas de urgencias, la doctora Inés ya nos esperaba con un equipo de neonatología. Me subieron a una camilla mientras aferraba la mano de Mariana con una fuerza desesperada. Tienes que concentrarte, Valeria, me ordenó la doctora Inés, colocándome la máscara de oxígeno. El ritmo cardíaco del bebé está bajando. Olvídate de lo que pasó afuera de este hospital. Ahora mismo solo importan tú y él. El trabajo de parto se extendió por 4 horas que parecieron una eternidad en el purgatorio. Fuera de las puertas del quirófano, la tormenta familiar continuaba.
Mateo tuvo que contener a Adrián a golpes cuando éste intentó ingresar a la zona restringida exigiendo ver a su hijo y utilizando su credencial de abogado para intimidar al personal de seguridad. Mi padre Humberto llamó personalmente al director de la clínica para exigir una orden de restricción inmediata dentro del perímetro médico. No queríamos su aire contaminando nuestro dolor. A las 11 de la noche, un llanto débil pero agudo quebró la tensión del quirófano. Nació mi quinto hijo, un varón prematuro al que decidí llamar Tomás. Lo vi apenas unos segundos antes de que lo metieran en una incubadora debido a su peso y a las dificultades respiratorias. Cuando me trasladaron a la habitación de recuperación, el vacío emocional me golpeó con la fuerza de un mazo. Estaba sola, con un hijo en cuidados intensivos, iniciando un proceso de divorcio y con la certeza de que mis hermanos menores eran, en realidad, hijos del hombre que me había destruido la vida. 2 semanas después, recibí el alta médica, pero el verdadero calvario legal apenas comenzaba. Esteban, mi abogado, se mudó prácticamente al apartamento de Mariana para armar una estrategia blindada. Adrián, viéndose acorralado por los resultados de ADN que ya formaban parte del expediente judicial por adulterio, cambió de táctica. Sabía que su carrera en la firma legal estaba herida de muerte por el escándalo público, así que intentó asfixiarme económicamente. Está exigiendo la división del 50% de la casa familiar que ustedes construyeron, me explicó Esteban, mostrándome las demandas cruzadas. Y ha solicitado una reducción de la pensión alimenticia de tus 4 hijos mayores, alegando que ahora tiene obligaciones legales con Camila y Lucas al confirmarse su paternidad biológica. La perversidad de su mente me dejó sin palabras. Quería usar a mis propios hermanos como un escudo financiero para no pagar la manutención de sus hijos legítimos. Pero mi padre Humberto no se quedó de brazos cruzados. Utilizando su experiencia como auditor, desenterró cada movimiento bancario de los últimos 15 años, demostrando ante el juez que Adrián había desviado fondos de nuestras cuentas compartidas para comprar propiedades a nombre de testaferros y financiar la doble vida que mantenía con mi madre. Una tarde de lluvia, mientras guardaba la ropa de Tomás para llevarla a la clínica, el teléfono del apartamento sonó. Atendí pensando que era el reporte médico. Era la voz de mi madre, desprovista de toda esa elegancia aristocrática que solía impostar. Se oía ronca, desesperada, quebrada. Valeria, tienes que detener a tu padre, me suplicó Leonor, sin siquiera preguntar por la salud del bebé. Me ha congelado las cuentas. Me echó a la calle sin un centavo. Tus tíos no me reciben en sus casas y la gente me mira como si fuera un monstruo. Soy tu madre, Valeria. Cometí errores, pero el amor con Adrián fue real. No puedes dejar que me destruyan de esta manera. Tú me destruiste primero, le respondí, con una voz gélida que ni yo misma reconocí. No vuelvas a llamarme. Para mí, tú moriste el día que abrí la puerta de mi habitación. Colgué el teléfono antes de escuchar sus insultos. Un mes después, el juez dictó una sentencia histórica. Adrián perdía la patria potestad compartida por conducta inmoral y fraude patrimonial, otorgándome la propiedad total de la casa y una pensión calculada sobre sus activos ocultos. El matrimonio de más de 2 décadas quedaba disuelto en un papel firmado con tinta negra. Pasaron 2 años de un silencio sepulcral. Reconstruí mi vida palmo a palmo. Tomás creció fuerte, ajeno al barro de su origen, y mis hijos mayores encontraron en mi padre Humberto la única figura masculina digna de respeto. Nos mudamos a una casa más pequeña, lejos de los recuerdos malditos, buscando que la paz fuera el único norte de nuestro hogar. Adrián se había mudado a una provincia del norte tras ser expulsado del colegio de abogados, y de mi madre no sabíamos absolutamente nada. El equilibrio que tanto nos había costado edificar se rompió una noche de julio. Estaba sentada en la cocina con Mariana, revisando las tareas de la escuela de Sofía, cuando mi teléfono móvil vibró en la mesa de madera. Era un número con prefijo de la sección de emergencias del Hospital Público Central. Atendí con el corazón latiéndome en la garganta, pensando en la salud de mi padre. ¿Hablo con la señora Valeria?, preguntó una voz masculina, con el tono plano de un trabajador social. Hablamos desde la unidad de cuidados intensivos. Tenemos internada a una mujer que ingresó sin documentos, víctima de un desalojo violento y en estado de desnutrición severa. Lo único que traía consigo era un papel viejo con este número de teléfono y el nombre de Leonor escrito en el reverso. Necesitamos que se presente de inmediato para decidir si la desconectamos de los sistemas de soporte vital. Miré el teléfono durante 1 minuto entero después de que el trabajador social cortara la comunicación. Mariana se levantó de la silla y me tomó de las manos, notando la palidez extrema de mi rostro. No sentí tristeza, tampoco alegría ni esa satisfacción morbosa que algunos confunden con la justicia. Lo único que experimenté fue un cansancio remoto, el eco de una historia vieja que se resistía a morir en la oscuridad. ¿Qué pasa, Valeria?, preguntó Mariana, mirándome con preocupación. Es Leonor, respondí, usando su nombre de pila por primera vez. Está en el hospital central. Muriendo. Quieren que vaya a autorizar el cese del soporte médico. Llamé a mi padre Humberto para informarle. Su respuesta fue un reflejo de la integridad que lo había convertido en el pilar de nuestro renacimiento familiar. Es una decisión que te corresponde a ti y a tus hermanos, Valeria. Yo cerré ese libro hace 2 años. Pero recuerda que la paz no se construye sobre el rencor, sino sobre la indiferencia. Nos reunimos en la sala de espera del hospital público a la medianoche, Mateo, Camila, Lucas y yo. El reencuentro de los hermanos bajo esas circunstancias era un drama en sí mismo. Lucas había pasado los últimos 24 meses en terapia psicológica intensiva, intentando asimilar que el hombre al que llamaba cuñado era su padre biológico. Se había cambiado el apellido por el de mi padre y se negaba a tener cualquier contacto con la provincia donde Adrián malvivía. Camila, por su parte, había salvado su matrimonio con Ricardo tras un largo proceso de perdón y distancia social de todo el entorno que conoció el escándalo. El médico de guardia nos hizo pasar a la unidad de cuidados intensivos. La mujer que yacía sobre la cama de metal no se parecía en nada a la elegante y soberbia Leonor que nos había gobernado con mano de hierro. Estaba demacrada, con el cabello canoso y enredado, y una fragilidad que daba lástima.
El destino le había cobrado cada factura en efectivo, tras ser abandonada por Adrián cuando se le acabó el dinero de las cuentas ocultas, cayó en una espiral de abandono y miseria material que la llevó a vivir en una habitación de alquiler de mala muerte de donde la habían desalojado esa misma semana. Miré a mis hermanos. Lucas mantenía los brazos cruzados, con los ojos fijos en el monitor médico. Camila lloraba en silencio, aferrada al brazo de Mateo. Ninguno de ellos quiso tomar la palabra. Me acerqué a la cama, observé el rostro de la mujer que me dio la vida y que después me la robó durante 22 años, y firmé el documento de consentimiento legal para retirar las medidas extraordinarias. No lo hice por venganza, lo hice porque sostener ese cuerpo con vida artificial era seguir atados a un lazo que ya se había roto en la realidad. Murió 2 horas después, en un silencio absoluto, sin que ninguno de sus hijos pronunciara un «te amo». El karma para Adrián fue un proceso más lento e invisible. Sin su firma de abogados, sin estatus y con una orden de restricción que le impedía acercarse a menos de 500 metros de cualquiera de mis hijos, terminó trabajando como gestor de cobranzas menores en una provincia remota. Mateo me contó hace unos meses que lo vio en una estación de autobuses, estaba gordo, desaliñado, con la mirada perdida de quien sabe que cometió el peor error de su existencia y que morirá sin que nadie reclame su cuerpo en una morgue. Perdió la única cosa que un manipulador necesita para sobrevivir, el respeto de los demás. Hoy, 4 años después del cataclismo, mi vida se mide en la tranquilidad de los domingos. Mi padre Humberto pasa las tardes en el jardín de mi casa, enseñándole a Tomás a plantar girasoles y jugando con Sofía y Tiago. Mis hijos mayores comprendieron la verdad con una madurez que me asombra, no odian a su padre, simplemente lo ven como un personaje de una historia triste que ya no forma parte de su presente. Logré sobrevivir al peor escenario que una mujer puede enfrentar. No gracias a un final feliz de telenovela, ni a una fortuna inesperada. Sobreviví porque aprendí que la verdadera victoria no es ver destruidos a quienes te hicieron daño, sino llegar a un punto en tu vida donde sus nombres ya no te causen ninguna emoción. Recuperé mi identidad, salvé a mis hijos de la mentira y construí un hogar sobre la roca de la honestidad más pura. La historia de mi familia sigue siendo un debate recurrente en los foros de internet y entre los vecinos que presenciaron la caída del imperio de Leonor. Muchos dicen que debí quedarme callada, que la ignorancia habría salvado la salud mental de Lucas y el matrimonio de mis padres. Otros aseguran que la verdad era necesaria para limpiar la sangre de las generaciones futuras. Yo miro a mi pequeño Tomás dormir en su cuna limpia y sé que tomé la decisión correcta. Al final del día, prefiero una verdad que te rompa los huesos en un segundo, a una mentira perfecta que te carcoma el alma durante toda la vida. ¿Ustedes habrían abierto esa puerta? Suscríbete para más historias como esta. Para que la plataforma sepa que somos reales, déjame un comentario de más de 3 palabras diciéndome qué te pareció el final.